Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente nos encontramos acá en el colegio para compartir una charla, debate, información, opiniones acerca de varios temas que nos va a comentar ahora quien está invitado como expositor y como autor del libro que está presentando, que se llama La Jaula de Confort, el señor Esteban Magnani, que está con nosotros hoy acá. Antes que nada, bueno, me presento, soy Manuel Larrondo, soy abogado en ejercicio de la profesión, docente universitario de La Plata y integrante del Instituto de Derecho de la Comunicación del colegio, que junto con los colegas que están aquí del Instituto de Derecho Tecnológico, y Andrés Fesiolowski, que lo encabeza, pero que hoy está ausente con aviso, proyectamos esta actividad a partir del momento que la paradoja que le comentaba recién Esteban, que ahora la voy a presentar, nos enteramos por las redes. Puntualmente de este libro, cuando él tuitea que está por sacar un libro, ahí tomamos conocimiento, lo contactamos y le decimos, ¿qué te parece si, ya que tratamos estos temas nosotros tanto en la facultad como acá en el colegio, hacemos una presentación formal del libro, que ya lo ha presentado en otras localidades? Aceptó y acá estamos, por las redes, ¿no? Por los algoritmos. Así que vamos a hacerlo descontracturado, una charla ida y vuelta, como solemos hacer. Y más allá de que alguno ya lo ha, como se usa ahora, ¿no? Estoqueado, ya te han estoqueado por ahí, por las redes, tiro unas líneas del currículum de Esteban Magnani. Es licenciado en Comunicación Social de la UBA, es magíster en Media y Communication en la Universidad de Londres, es docente también en la UBA y en la Universidad Nacional de Rafaela, provincia de Santa Fe. Fue columnista en el noticiero de la televisión pública hace unos años, colabora en Página 12, en Revista Anfibia, que tiene formato online, no tiene papel. Solo online. Solo online. Es autor de varios libros, el anterior a La Jaula del Confort es Tensión en la Red. Él tiene su blog que es estebanmagnani.com.ar y ahí pueden descargarlo también en PDF, al igual que este libro, que está en PDF también. Pero recientemente, lo hace anteayer. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, publicaste una novela, es cierto, Desde la Revolución, editorial Gárgola, y participa del colectivo de dominio público, porque de alguna manera, en relación a eso, este libro está con licencia Creative Commons, que ahora vas a explicar un poco qué significa, para los que no están tan empapados. Y ha ganado algunos y varios concursos por cuentos, y algunos de ellos fueron publicados. Y además es padre, ¿no? Como dice acá en su... Porque también hay un pasaje sobre el tema de los niños, que son los principales protagonistas de esto también. Bueno, doy paso a Esteban. Lo que vamos a tratar de hacer, de charlar, es, tal vez en su exposición va a mostrar muchos datos, muchas idas y vueltas, lenguaje llano, no tan pesado, no jurídico, como estamos por ahí los colegas, que hay varios, acostumbrados a la ley y el artículo, sino hacerlo un poquito más llano a esto. No obstante, a los que somos abogados nos va a servir y mucho, sobre todo cuando nos relata ciertos tips de cómo funcionan las plataformas y los algoritmos. Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados, a Manuel nuevamente por traerme acá. Me tratan muy bien, me van a buscar, me traen, me invitan a cenar, la verdad que es un lujo y bueno, aparte me gusta mucho La Plata, así que está bueno tener una excusa para venir y pasar un rato acá. Lo que voy a hacer es hacer como un pantallazo muy rápido de algunas hipótesis e hilos conductores acerca de lo que cuento en La Jaula del Confort, ¿no? Este devenir de lo que conocemos como Internet desde una etapa utópica en la que parecía que iba a ser la solución para todos los problemas de la humanidad, porque democratizaba, porque nos ponía a todos en un mismo lugar en cuanto al poder de distribuir nuestras propias ideas, de discutir. Daba lo mismo si yo era un multimedio o un individuo, iba a poder poner un discurso, una opinión en Internet y eso iba a permitir que se multiplicara. Recientemente escribí un artículo sobre la autobiografía de Snowden,
donde es muy interesante ver el proceso, cómo va contando Snowden, de ese momento de la niñez, adolescencia, donde descubre Internet, salta a Internet y todo ese potencial de aprender por sí mismo, de poder armar computadoras, de mantener un anonimato, de ser uno más en cualquier grupo, aunque él tuviera 12 años y estuviera hablando con un ingeniero que le recomendaba qué tipo de memoria meter en una computadora que estaba diseñando. Y cómo de a poco eso se va transformando cada vez más de un espacio de libertad a un espacio de control donde el anonimato, sobre todo, que es uno de los elementos fundamentales de la libertad, entendida en ese espacio, se va perdiendo hasta transformarse, bueno, en esta maquinaria de control tremendo. Y para entender ese proceso, yo lo que propongo es arrancar por la economía. Me parece que si uno no entiende qué es lo que está pasando a nivel económico, es muy difícil entender cómo puede ser que este proceso se haya dado como se dio y a la velocidad que se dio. La mayoría de las tecnologías vinculadas con Internet son de fines de los años 60, sobre todo años 70, ¿no? Desde el microchip, las primeras computadoras, las primeras conexiones entre computadoras y demás que parecían que iba a ser algo anecdótico. Yo me acuerdo cuando era chico se hablaba de la superautopista de la información y nadie entendía qué era y nadie sabía que era algo lejanísimo. Y la gran explosión de Internet para la mayoría del público se va a dar con la llegada de la web. La web no es Internet, la web es un tipo de protocolo que circula por Internet con el HTML, en un primer momento al menos, ¿sí? Los servidores para poder alojar esa información, los navegadores para que desde nuestra computadora podamos buscar esa información y los protocolos que permiten esa comunicación. Esa forma particular de Internet tiene mucho que ver con una época y una zona de los Estados Unidos muy liberal, de la zona de Berkeley, sobre todo de Estados Unidos, donde se piensa cómo diseñar una arquitectura de comunicación donde todos seamos lo más igualitarios posibles, donde todos podamos tener más o menos el mismo poder y simplemente con voluntad podamos conseguir los elementos necesarios para sumarnos a esa red sin tener que pasar por ningún poder centralizado. Esa democracia inicial de Internet que parecía embebida en la propia arquitectura de la web fue lo que permitió ilusionar a muchos acerca de que finalmente habíamos encontrado una tecnología para la liberación y para superar todos los conflictos humanos y para resolver todo en una comunidad de pares donde todos somos iguales y todos nos podemos escuchar. No salió exactamente así y vamos a tratar de entender por qué. Esto tiene una vinculación con un momento particular de nuestra sociedad, es un momento particular del capitalismo, que podríamos decir muchos hitos, pero podemos decir que la caída del muro de Berlín, el fin de la historia y demás, terminan de permitirle al capitalismo soltar amarras en cuanto a los compromisos sociales que tenía que de alguna manera aceptar con la clase trabajadora para legitimar el sistema y mantenerlo más o menos pacificado. La caída del muro de Berlín decreta de alguna forma la victoria final del capitalismo, ¿sí? Lo que Fukuyama llama el fin de la historia, donde ya no hay nada más que discutir, solamente hay que gestionar lo existente. Y cuando se termina esa especie de compromiso, el capital de alguna manera puede empezar a avanzar sobre espacios sobre los cuales antes se tenía algún tipo de restricción o estaba vedado de avanzar. Entonces, con la caída del muro, en los 90, el capitalismo está sufriendo una de sus cíclicas crisis de sobreacumulación, es decir, el propio éxito del capitalismo para acumular más capital hace que se encuentre con el problema de dónde invertir el nuevo capital acumulado. Estas son las cíclicas crisis de sobreacumulación que sufre el capitalismo y en esa búsqueda de nuevos territorios a explorar, las telecomunicaciones parecen ser uno de los espacios de mayor expansión. Y la creación del ciberespacio genera la idea de que se puede avanzar sobre ese ciberespacio un poco como avanzaban los colonos hacia el oeste de los Estados Unidos, cada uno matando a los indios, llegando lo antes posible, cercando el espacio y haciendo su pequeña unidad productiva, pero todo esto con miles de millones de dólares detrás. Hay muchos casos, pero vamos a detenernos un segundo en lo que fue el caso de Google, fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, que no eran dos chicos en un garaje, eran dos estudiantes de Stanford. La Universidad de Stanford es bastante cara, no cualquier perejil entra ahí, digamos, esto del mito del emprendedor encerrado en el garage, no nos lo creamos, no es exactamente eso, ¿sí? Tuvo financiamiento rápidamente de una empresa que se llama Qtel,
que era una empresa vinculada con la CIA para fomentar ciertos tipos de desarrollos, va a tener plata de Amazon y demás. La cuestión es que Brin y Page diseñan un algoritmo para ordenar, que ayude a ordenar un poco Internet. Hasta ese momento los buscadores funcionaban con la lógica de Altavista, ¿sí? Si uno buscaba la palabra perro, el buscador de Altavista decía, a ver, ¿cuál es la página en la que dice más veces perro? Y te decía, acá está, esta es la primera del ranking, ¿sí? Un sistema muy tonto que hacía que, yo todavía me acuerdo, en las primeras páginas, por ejemplo, decía perro, 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 ¿sí? O, no sé, la palabra que sea la repetía hasta el infinito para atraer al buscador. El gran hallazgo de Page y Brin es utilizar el sistema de citas académicas para utilizar la inteligencia colectiva para determinar cuáles son las páginas más relevantes. El sistema de citas académicas dice que si yo escribo un paper y está citado en 200 papers más, mi paper es más importante que otro paper que está citado 20 veces. Eso, en vez de citas, lo que usa es links. Entonces, si mi sitio está linkeado desde 200 sitios, es más relevante que otro sitio que está linkeado desde 50 sitios. Ese es el algoritmo de PageRank, que es el algoritmo de búsqueda de Google, que resulta muy innovador para su época y que poco a poco se va a ir complejizando hasta, por lo menos hasta el año pasado, tenía 2.000 millones de líneas de código, ¿sí? Fuera del alcance de la comprensión de cualquier ser humano. Y empiezan a meter otras variables también en ese PageRank que tienen que ver con los datos que van obteniendo de la gente. ¿Cómo saber si alguien que escribe la palabra Roma está buscando información sobre qué hay para hacer en la noche romana, si está buscando sobre la historia del Imperio Romano, o si está pensando en sacar pasajes para Roma? Eso lo podemos saber en base al perfil que vamos construyendo de la persona que está buscando eso. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos en qué grado? Porque los que tienen hijos de determinada edad están buscando sobre la historia romana. ¿Vive en Roma? Entonces por ahí está buscando qué hacer esta noche. ¿Es uno que ya viajó a Roma un par de veces? Bueno, probablemente esté buscando pasajes. No lo sabemos en realidad, porque el algoritmo lo que va haciendo es establecer correlaciones que nosotros desconocemos, pero de esas correlaciones, que tienen en cuenta eso y muchas más cosas, va deduciendo cuál es la respuesta más probable. Y nosotros mismos, diciéndole, esto es lo que yo buscaba, el pasaje, y cruzando esos datos con los que tienen de mi perfil, vamos entrenando ese algoritmo para que cada vez sea más eficiente. De alguna manera, PageRank lo que hace es captar inteligencia colectiva distribuida y concentrarla en un lugar para beneficio nuestro, en cuanto a que las búsquedas se vuelven mucho más eficientes, y beneficio de la empresa. Porque el gran problema de ese algoritmo era que, ¿cómo genera dinero? Es una tecnología súper innovadora, súper importante, súper eficiente, pero tiene el grave problema de que es muy difícil generar dinero. Si yo cobro por ese servicio, me quedo sin el insumo que hace que ese servicio sea bueno. ¿Por qué? Porque el insumo que hace que ese servicio sea bueno es que la gente lo use y me siga aportando datos para ir afinándolo y entrenándolo. Y este era un problema que Page y Brin veían como irresoluble. Ellos habían prometido que nunca utilizarían un sistema publicitario que les sonaba muy siglo XX. No sabían cómo hacer, hasta que, bueno, finalmente no encuentran otra alternativa, ven que ya empieza a haber una sombra de amenaza sobre la burbuja que había inflado el capital financiero de todas estas empresas tecnológicas en las cuales se prometía el oro y el moro a los inversores, pero muy difícilmente encontraban un modelo económico que sustentara estas promesas. Finalmente deciden, bueno, vamos a poner publicidad. ¿Cómo funciona? Bueno, ellos, digamos, empiezan a utilizar este modelo de negocios basado en la publicidad y rápidamente empiezan a ganar muchísimo dinero, mucho más del que habían imaginado. De hecho, en el año 2000 o 2001 ofrecen venderle la empresa a un competidor por $750.000. ¿Sí? Miren lo poco que visualizaban la posibilidad de que Google se transformara en un imperio. La incertidumbre en ese momento era enorme y de hecho, en 2001 explota las .com, se da la explosión.com, donde quiebran miles y miles, cerca de 5.000 empresas en unos poquitos años, que eran estas empresas, muchas de ellas realmente con propuestas innovadoras desde lo tecnológico, pero sin modelo de negocios. Las que van a sobrevivir son un puñado muy, muy pequeño de estas empresas y, sobre todo, para el caso de Google,
va a servir para entender cómo sobreviven aquellas que captan mercados anteriores. En el caso de Google, la publicidad. Google no crea un mercado nuevo, sino que empieza a comer de un mercado preexistente, que es el de la publicidad, y empieza a descubrir el poder de los datos para muchos más usos de lo que se habían sospechado al comienzo. Para entender el modelo de la publicidad, que no es el único, pensemos en básicamente cómo funciona un medio de comunicación masiva tradicional. Medio de comunicación masiva, supongamos que tengo un diario, una radio, un canal de televisión, una revista. Yo le pago a la gente, al locutor, al camarógrafo, al iluminador, al maquillador, al imprentero, pago el papel, pago toda una serie de cosas que me permiten producir y distribuir contenidos. Esos contenidos lo que hacen es producir atención. Esa atención se monetiza a través de la publicidad. Me pagan la publicidad, yo le vuelvo a pagar a toda esa gente para que siga produciendo contenidos y de esa manera mantengo el círculo funcionando y produciendo más. ¿Qué es lo que hacen los Google? Después más adelante los Facebook también, una empresa del 2004. Hacen una inversión inicial que tiene que ver sobre todo con código, ¿sí? La construcción de una plataforma, para que en ese espacio los usuarios produzcan los contenidos, obviamente de forma gratuita. Nadie nos paga por buscar información en Google, nadie nos paga por subir un posteo en Facebook o enviar un tweet a través de Twitter, no se nos paga. Es decir, que estamos produciendo contenidos. Una foto del plato de comida, un comentario inteligente, la foto de mi hijo en las vacaciones, una lectura política, comparto un contenido producido por un medio de comunicación, por un periodista, hago circular un contenido que produce atención. Esa atención se ofrece, se vende a los avisadores, eso produce que entre dinero, el fabricante reinvierte en publicidad, ganancia y se cierra el círculo virtuoso, pero hay una diferencia sustancial. Acá el insumo básico para producir atención, que son los contenidos, me vienen gratis. Es como si yo tuviera una panadería y me regalaran la harina. Obviamente esto hace que se devalúe poco a poco el precio de la publicidad, porque es menos costoso producir atención, algo que va a repercutir en un fenómeno que todos conocemos, que es el de la crisis de los medios de comunicación masiva, los despidos de periodistas, etcétera, etcétera, que no saben cómo resolver este entuerto. En la Argentina, bueno, y en el mundo también, obviamente, se están implementando estos abonos de hacerse socio de los distintos medios para sostenerlos, porque con publicidad no se puede. De hecho, uno de los problemas que tienen hoy en día Google y Facebook es que ellos mismos han generado tal devaluación en la publicidad que sus márgenes de ganancia se van reduciendo, lo que los está llevando a buscar otros espacios donde seguir expandiéndose, temas sobre el que vamos a volver más adelante. Pero este negocio es brillante, ¿sí? Vender pan sin tener que comprar la harina es lo que todos soñaríamos como empresarios hacer. Pero hay un subproducto de todo esto que son los datos, que demuestran ser un subproducto muy valioso, que no necesariamente uno sabe al principio para qué van a servir, pero que con el paso del tiempo empiezan a demostrar un poder inesperado. Una de las cosas que empieza a pasar es que todos descubren esta mina de oro y empiezan a competir por la atención. Entonces, ya no me alcanza con que la gente venga a Google. Yo tengo que hacer que la gente se mantenga en Google, tengo que hacer que la gente se mantenga en Facebook, que no se me vaya a ver algo en Netflix, que no entre a Twitter, que no se vaya a Instagram. Digamos, la cantidad de atención que puede producir un ser humano más o menos normal, que duerme, trabaja y en algún momento habla con su familia, ¿qué podrán ser? 6, 7 horas por día, 8 horas por día. Si incluimos el trabajo, que el celular ya se ha introducido en la vida del trabajo, podemos estirarlo a 9, 10. Si también lo introducimos en la vida familiar, bueno, ¿qué podremos meter? 12 horas de atención donde nos puedan seguir mostrando publicidad. Bueno, llega un momento que hay un límite. En algún momento esa persona va a tener que apagar Game of Thrones a las 3 de la mañana porque al día siguiente se tiene que levantar a las 7 para pagar y lo va a pagar aunque lleve 20 horas consumiendo pantallas para que se pueda seguir monetizando. Pero aún así no alcanza. ¿Por qué? Porque están todas esas empresas compitiendo por la atención que no solo monetizan a través de la publicidad, sino que monetizan a través de otras formas. Netflix no gana con la publicidad, sino que gana con los abonos. Y lo que necesita es que nosotros no podamos soltar Game of Thrones o la serie que sea, porque es buena, aparte es divertida, me entretiene, si me está tocando alguna fibra íntima.
No es que es una porquería. Si fuera una porquería sería mucho más fácil dejarla. Está bien hecha, realmente está bien hecha. Entonces hay una competencia por la atención. Entonces todas las empresas empiezan a buscar cuáles son los mejores mecanismos para mantenernos enganchados, para llamarnos la atención y para que no podamos soltar. Y estos algoritmos no es que sean muy geniales ni que sean neurocientíficos, sino que van estableciendo prueba y error. ¿Qué es lo que funciona? En Facebook funciona bien una foto de un bebé, funciona bien que ya sabe que si yo tuve un vínculo con una persona y después ese vínculo se cortó, a mí me interesa seguir estoqueando a esa persona. Empieza a encontrar un montón de pequeños bugs de la atención humana para mantener la atención. YouTube agarra y ya no espera que yo elija otro video, me empieza automáticamente a mostrar el video siguiente suponiendo que es lo que me va a gustar. Y de hecho, YouTube, claro, la lista del costado, y que nos va a interesar. Y aparte va descubriendo que si nosotros queremos algo, quisimos algo, ahora vamos a querer una dosis un poquitito más fuerte de eso mismo que vimos antes. Una investigadora estadounidense decía en un TED muy interesante que yo cito ahí, que estaba haciendo un estudio sobre Trump, sobre los discursos de Trump, y empieza a notar que el algoritmo de YouTube ya no le mostraba solamente los discursos de derecha de Trump, de la parte más de derecha republicana, sino que ya le empieza a mostrar videos de supremacismo blanco. ¿Sí? Después del supremacismo blanco, el alt-right y demás, ya le empieza a mostrar directamente cosas del Ku Klux Klan. Y va como radicalizándose, no porque el algoritmo de YouTube tenga algún tipo de interés necesariamente en que todo el mundo se vuelva de derecha. De hecho, en un momento ella hace una prueba y empieza a ver recetas de cocina vegetariana y le empieza a hablar de veganismo, del maltrato a los animales, de que somos una especie asesina, etcétera, etcétera. Como lo mismo, como si el algoritmo hubiera detectado que nos gusta seguir viendo lo mismo que ya nos gustaba, pero en una dosis un poquitito más fuerte, lo cual no suena tan irrazonable. Entonces, en esa competencia, de alguna manera, los algoritmos van aprendiendo a toquetear el cerebro humano, a apuntar a sus emociones, a apuntar a la parte más irracional, que es la mayor parte. Digamos, cuando uno habla con un neurocientífico, eso es otro tema que tomo en el libro, el neurocientífico, la neurociencia lo que ha descubierto es que la mayoría de nuestras decisiones son previas al momento en que entran en nuestra parte racional. En general tomamos las decisiones antes y después las justificamos. Y esas decisiones son sobre todo hechas con la parte más reptiliana de nuestro cerebro, que es la parte de las emociones. Y los algoritmos son resultadistas, si se me permite decirlo en La Plata, son bilardistas. ¿Sí? Lo que quieren es lograr el objetivo que se les planteó. No les importa si eso es moralmente dudoso, ¿sí? o cuestionable, sino que tienen que lograr un resultado. Esta misma investigadora, en ese TED que cito ahí, dice: ¿qué pasa si un algoritmo tiene que ver cuál es la población a la cual tengo más posibilidades de venderle un pasaje de avión a Las Vegas? Y empieza a cruzar datos, empieza a probar y de golpe descubre que las personas que reúnen determinados requisitos son las que más hacen clic en comprar ese pasaje a Las Vegas. ¿Qué pasa si una persona consciente empieza a ver cuáles son esas características de las personas que compran pasajes a Las Vegas y descubre que en realidad se trata de, por ejemplo, ludópatas en recuperación, gente adicta al juego, ¿sí? que ante la tentación cae nuevamente en las garras de ese algoritmo que lo tienta a irse a Las Vegas y seguir apostando? Entonces, los algoritmos están buscando siempre los mecanismos y con un poder enorme, porque sobre todo para las grandes empresas, tiene una cantidad de posibilidades de prueba y error y de datos para cruzar y de correlaciones para establecer, que hacen que, si bien no tienen un control absoluto sobre ningún individuo en particular, en los grandes números pueden ir empujando en determinado sentido. Entonces así vamos entrenando algoritmos nosotros mismos con nuestras conductas o también con, qué sé yo, ¿se acuerdan con FaceApp? Que todos nos sacábamos fotos y nos mostraba cómo íbamos a hacer dentro de 10 años. Bueno, ahí estábamos entrenando un algoritmo de algún recién llegado al mundo del reconocimiento facial para poder establecer ciertos parámetros, ¿sí? Para poder después esa tecnología usarla, por ejemplo, vendiéndosela al sistema de seguridad de alguna empresa. Entrenamos algoritmos, por ejemplo, también cuando sacamos pasajes de avión. Se usa cada vez más el Dynamic Pricing, ¿sí? El Dynamic Pricing lo que hace es como una tasación dinámica para saber cuánto es lo máximo que le voy a poder cobrar a una persona por determinada cosa, ¿sí? Esto ya se hace mucho con los aviones.
Dos personas se conectan desde dos celulares distintos y buscan pasajes para el mismo día, para la misma ciudad, y van a encontrar precios distintos. ¿Por qué? Porque el precio no es del pasaje, sino que el precio depende de la información que yo tengo sobre el potencial cliente de ese pasaje. Cuanto más consultas, más te sube el precio. Porque más ganas supone que tenés, hasta que supongo que llegará un umbral donde dice, a este no le voy a vender nada, más vale que le baje el precio. No lo sabemos en realidad, pero depende hasta donde se sabe, porque esto es una caja negra que probablemente ya ni el programador sepa qué es lo que está correlacionando, pero probando se sabe que depende en parte de dónde te conectás. Es un lugar de mayor o menor poder adquisitivo. ¿Te conectás desde una Mac o te conectás de una computadora rasca de escritorio o desde un celular de alta gama? ¿Viajaste en el pasado? ¿Cuánto pagaste por esos pasajes? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste buscando? ¿Cobraste algo, algún dinero en el resumen del banco? ¿La inteligencia artificial de Gmail descubrió cuánto te ingresó alguna plata distinta respecto de antes? Todos esos datos pueden servir, o no lo sabemos, en realidad lo sabemos con cuántos datos cuenta despegar.com para calcular eso, pero todos esos datos pueden ser un insumo para decidir que lo máximo que te voy a sacar a vos van a ser $1.200 por ese pasaje y a vos te voy a sacar 1.230. Y en base a eso calcular cuánto es lo que te voy a cobrar. Hace poco en Twitter una persona publicó dos celulares en Estados Unidos que indicaban el viaje, ambos celulares buscaron cómo hacer un viaje al mismo punto, a la misma hora y desde el mismo lugar, ¿sí? En Uber. En uno el viaje salía $19 y en otro salía $23. Entonces decía, ¿por qué? A ver, tiremos hipótesis. Y la gente decía, los dos celulares son más o menos del mismo precio, hay que ver cuánto pagó la persona. Y uno dice, fíjense, el que sale más caro tiene la batería mucho más baja. Es posible que el algoritmo haya detectado que la gente que tiene la batería más baja está más ansiosa por cerrar el viaje antes de quedarse sin batería para poder llegar a un lugar y cargarlo. Porque si no se va a quedar colgado y no se va a saber cuándo le llegó el auto. ¿Será así? No lo sabemos. Los algoritmos funcionan cada vez como cajas negras, en las cuales se cargan una serie de datos y son resultadistas, logran cumplir con lo que se les planteaba. Entonces nos van como empujando, nos van monitoreando, y eso que nos parecía gracioso de, bueno, ¿qué me importa que tengan mis datos? Empieza a revelar como algo bastante problemático. Pokémon Go. Pokémon Go lo fuimos preparando nosotros con juegos previos, viene de una empresa que se llama Keyhole, que en realidad antes había hecho un juego que se llamaba Ingress, y antes de eso había sido la empresa que desarrolló el modelo del cual después salió Google Maps. No les voy a contar toda esa historia porque es larga, pero Pokémon Go básicamente podía decidir hacia dónde iban miles de personas. Ponían un centro de entrenamiento en un lugar, ponían un Vaporeon en otro lugar y la gente iba hacia ahí. ¿Cuál fue el contrato que hizo McDonald's con Pokémon Go, con Niantic y Nintendo? Lo que hizo fue, bueno, pongamos centros de entrenamiento en los McDonald's y cuando las personas entran al McDonald's con la aplicación encendida buscando ese centro de entrenamiento, si se compra una hamburguesa le paga una comisión a Niantic, ¿sí? Lo mismo que ocurría cuando nosotros, entramos a una página de un diario y aparece una publicidad y entonces el diario le dice, mirá, imprimí una publicidad, hicieron clic sobre eso, bueno, ahora ya es en el mundo real y decís, mirá, te traje a este cliente acá y se comió una hamburguesa, me tenés que pagar una comisión. ¿Mm? Y bueno, después, además de la manipulación individual, obviamente, acá hay un know-how que se puede explotar de distintas formas. Si aprendemos a toquetear el cerebro humano, a empujar a la gente en determinado sentido y demás, ¿por qué no lo vamos a usar también para manipularla políticamente? Para, por ejemplo, generar lo que hizo Cambridge Analytica. Todo el mundo sabe qué hizo Cambridge Analytica, grandes rasgos, ¿no? Bueno, muy resumidamente, Cambridge Analytica, con mucho humo también, pues no nos vamos a creer que todo lo que dijeron que iban a hacer es verdad, utilizaron otras técnicas bastante más tradicionales y menos tecnológicas, pero básicamente lo que hizo Cambridge Analytica fue tomar la base armar una base de datos enorme sobre votantes estadounidenses. Lo particular que hizo Cambridge Analytica fue hacer un test de personalidad de cerca de 87 millones de 87 millones de votantes estadounidenses. Para eso utilizó un test que se llama Ocean. El Ocean son 5 variables, openness, consciousness, consension, no me acuerdo, 5 variables psicológicas donde uno puede tener un gradiente de 0 a 100. Ese test existe desde los años 50 y para
saber cómo ubicar a la persona dentro de esas 5 variables, vos le tenías que hacer una batería de cerca de 300 preguntas. Es decir, que vos lo que hacías, 300 preguntas, llega un momento que se aburre la persona, es complicado, pero hubo un investigador de la Universidad de Cambridge, que se llamaba Kosinski, que lo que hizo fue hacerle el test a algunas personas, a un número importante de personas, y buscar correlaciones. Entonces empezó a descubrir que la gente que daba de determinada manera en su neurosis era más probable que escuchara Radiohead, ¿sí? Y que la gente que era más abierta a experiencias tendía a haber viajado más. Empezó a establecer toda una serie de correlaciones, que en los grandes números es posible, que le permitieron después, sin hacerle el test Ocean a una serie de personas, deducir algunos rasgos de su personalidad o, por ejemplo, deducir de qué religión eran, si eran blancos o eran negros, si, no sé, tenían tal poder adquisitivo, si eran republicanos o demócratas, en base a correlaciones. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de correlación? Cosas que en principio no tienen una relación causa-efecto o no lo sabemos, pero que están acompañadas una de otra. Un ejemplo muy, muy lindo es el de Walmart. Walmart en un momento se dio cuenta que el negocio estaba en aprovechar los datos y dijo, bueno, a ver, le dio una empresa de minería de datos, tomen, acá tienen las ventas de mis últimos 5 años, fíjense a ver qué encuentran. Y por ejemplo, una de las cosas que encuentran es que cuando hay una amenaza de huracán en una ciudad, se venden más pilas, lo cual es bastante razonable, y se venden unas galletas que se llaman Pop Tarts, que son muy tradicionales en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué el huracán hace que la gente compre más Pop Tarts? No se sabe, pero la cuestión es que tener ese dato te permite poner las Pop Tarts en la cabeza de góndola cada vez que hay una amenaza de huracán y vas a vender más. Esto por dar solamente un ejemplo. Hay algún tipo de correlación, estadísticamente se demuestra que eso no puede ser simplemente una casualidad, y a partir de ahí vos podés tomar una serie de decisiones. Entonces, Cambridge Analytica, volviendo a Cambridge Analytica, logra tener un test de personalidad que le permiten segmentar y dirigir la publicidad de acuerdo a los rasgos de cada persona. Entonces, por ejemplo, si Trump decía que estaba apoyando el uso de armas, ¿sí?, a la Rifle Association en Estados Unidos, la publicidad que le llegaba a una persona que era más bien paranoica era la de Trump apoya el uso de armas en los Estados Unidos y una foto de un vidrio rompiéndose y un ampón entrando a una casa, ¿sí? Pero si esa persona tenía un tipo de personalidad más tradicionalista, más conservadora, decía Trump apoya el uso de armas y lo mostraba a un padre con su hijo saliendo a cazar en un atardecer muy romántico. Entonces te permite segmentar los mensajes de una manera mucho mejor. Bueno, de hecho esto ya lo había hecho Obama. Obama había detectado mucho más rudimentariamente en 2008 los intereses de una parte de la población, entonces a los feministas les mandaba los mensajes feministas de Obama, a los ecologistas, a los pacifistas, y segmentó de esa manera a la población. La gran pregunta era, ¿de dónde sacó estos datos Cambridge Analytica? Que ahí es cuando estalla el verdadero escándalo. Bueno, lo saca de Facebook. Lo saca de Facebook y no lo saca de Facebook hackeando, corrompiendo, robando, nada. Era un feature que tenía Facebook que permitía que si vos hacías, por ejemplo, un test en Facebook, la persona que lo llenaba entregaba toda su información, ¿sí? Te daba acceso a toda su información, pero no solo de esa persona, sino de todos sus amigos. Entonces, una institución previa que después le vende los datos a Cambridge Analytica pagaba $2 por hacer ese test. Lo hicieron cerca de 270.000 personas y eso fue lo que abrió la llave para que se llegara a los perfiles de 85 millones de personas, lo público y lo privado. Porque por scrapeo, digamos, simplemente pasando, lleva mucho tiempo. Entonces te tienen que dar un acceso a través de digamos, desde el corazón de Facebook te tienen que dar un acceso para que eso sea mucho más rápido. Ese es el escándalo de Cambridge Analytica, en el cual, de última, Cambridge Analytica dice, nosotros no hicimos nada malo. Nosotros hicimos marketing, ¿sí? Marketing político, recargado con datos, somos demasiado buenos y utilizamos los datos que nos entregó Facebook. ¿Qué hicimos nosotros de malo? Bueno, hicieron otras cosas de mala como amenazas, extorsión, noticias falsas y toda una serie de cosas que son un poco más complicadas que eso. Esteban, te agrego, ya que estás con eso, tenés un caso comentado en tu libro de Sri Lanka. Claro. Bueno, lo que pasa es que
todo esto salta con un informe de Channel 4 de Inglaterra, en el que viene un supuesto candidato de Sri Lanka y tiene primero una entrevista con Turnbull, que era uno de los capos de Cambridge Analytica, y finalmente con Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, y están grabadas todas las reuniones con cámaras ocultas. Y le decía, mire, yo quiero ganar en Sri Lanka, quiero saber cómo hacen ustedes. Y le dice, no, mire, nosotros tenemos un montón de cosas. Sobre todo lo que hay que hacer es apuntar a los miedos de la gente. Si uno conoce los miedos y los deseos de la gente, esa gente es débil y es mucho más manipulable. Y entonces hay que dirigirle los mensajes para hacer eso. Y le dice que trabajó en Kenia, donde hubo prácticamente una guerra civil en torno de las elecciones, que trabajó en distintos países, entre ellos menciona Argentina. Es uno de los países que se menciona en el documental ese de Channel 4. Y después, en las declaraciones de la investigación que hace el House of Parliaments, le preguntan a Alexander Nix si lo que encontraron en una de las libretas de anotaciones, porque los allanan y demás, donde decía que estaban estudiando la posibilidad de trabajar en Argentina, le preguntan si se había concretado ese contrato de una campaña anti-kirchnerista, y él dice, no puedo dar información sobre mis clientes, y nunca responde esa pregunta. Pues es información privada. Entonces, operaron en muchos países, y operaron muchos países antes de Trump, pero, obviamente, hasta ese momento, cuando alguien decía, che, paren, que esta guerra civil, estas batallas campales que hay en Kenia, son producto de una manipulación muy grosera a nivel nacional, la gente decía, bueno, estos países del tercer mundo, ¿vieron? Son africanos o son latinoamericanos, no tienen cultura, no respetan las instituciones, pero cuando las elecciones las gana Trump en la cara del establishment estadounidense, porque dentro del establishment estadounidense era solamente un muy pequeño sector, incluso de los republicanos, los que apoyaban a Trump. Pero es ahí cuando los tipos dicen, epa, paren, acá está pasando algo grave, se nos escapa la tortuga, ¿no? Pensaban que ellos, con los medios de comunicación, el control del poder financiero, el control del poder político y demás, el bipartidismo demócrata-republicano funcionaba sin que jamás cambiara nada, digamos, ¿no? O cambiaba muy poquito, era más o menos lo mismo. Trump es realmente alguien que viene de afuera. Y la explicación primera que surge es, bueno, esto fue producto de una manipulación algorítmica que lo que hizo fue que este tipo entrara por la ventana, que sigue siendo una explicación simplista. No se puede explicar la victoria de Trump sin tener en cuenta la realidad. La realidad sigue teniendo su peso. Podemos discutirlo largamente, pero claramente hay un descontento en buena parte de la población estadounidense que está podrido de los Obama y de los Bush y de los Clinton y de todos esos que dicen siempre gobiernan para Wall Street, y en todo caso para lo que sirvió Cambridge Analytica fue para detectar dónde estaban esos potenciales votantes, ¿sí? Sobre todo en los cinturones oxidados, como lo llaman esos espacios donde existía una industria estadounidense que se fue a China, esa gente que está frustrada y endeudada y que lo único que quiere, una de las lecturas es, lo único que quiere es la venganza, ya no le importa estar mejor, lo que quiere es vengarse de los que siempre los cagaron, por decirlo mal y pronto, ¿sí? Y ese es el tipo que era potencial votante de Trump y que cuando Trump decía las barbaridades que decía, expresaba ese odio y encontraba una forma de canalizar ese odio acumulado que Trump lo dirigía hacia los mexicanos, hacia Wall Street, hacia los demócratas, hacia los progresistas, hacia un montón de gente que nunca había cumplido, según esta gente, con lo que había prometido. Y además, lo que le permite también es dirigir muy específicamente los mensajes a aquellos estados donde era importante ganar. No sé si conocen el sistema electoral estadounidense, pero si vos ganás en un estado, todos los electores de ese estado van para un solo partido. Entonces, si ganaste por 2 votos en Florida, te llevas los, 30 electores de Florida para tu candidato. Entonces, era muy importante ganar en los estados donde estaba parejo. Y ahí había que poner toda la plata, toda la publicidad y dirigida específicamente a aquellas personas persuadibles. Es decir, no es que se generan marionetas, no es que vos vas y vos le decís vos vas a hacer esto y el tipo va hipnotizado a eso, pero sí detectás cuáles son las personas a las cuales tenés más posibilidades de convencer y le dirigís los mensajes específicos para convencerlo. Con lo cual vos lográs lo mismo que lograba el marketing, ¿sí? Pero de una manera recontra recargada por algoritmos y datos que le van a dar una potencia mucho mayor, nunca infinita, ¿sí? Nunca una potencia total. No somos marionetas y digamos, todos tenemos nuestros puntos débiles, pero no nos van a hacer cualquier cosa. De hecho, Trump era consciente, por ejemplo, de que los negros muy probablemente nunca lo votaran por sus comentarios racistas, pero utilizó Facebook,
un tipo de mensaje que se llama, creo que son dark messages, que vos recibís pero no podés compartir con nadie más, no los podés descargar ni los podés copiar. Y usó ese recurso de Facebook para mandar un video de los años 90 en el que Hillary Clinton decía que los negros, los jóvenes negros de los suburbios, eran como superpredadores. Un comentario que dijo en un momento que Clinton era presidente para defender una política, una cosa fuera de contexto. ¿Qué era lo que buscaba ahí? Que los negros no fueran a votar. Que los negros no fueran a votar y de esa manera lo inhibía. Entonces, permite una precisión y por ahí 1000 votos de allá, 5000 de allá, 10.000 de allá, terminás ganando un Estado que estaba en duda y de esa manera terminás ganando. Bueno, este escándalo fue el que empezó finalmente a encender las señales de alarma en el único país que tiene alguna posibilidad todavía de poner ciertos límites a las grandes corporaciones como Google, Facebook, Twitter y demás, para que, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de Facebook, tuviera que ir a dar explicaciones al Congreso y decir qué era lo que había pasado. Bueno, no solo eso, tuvo una multa de 5.000 millones de dólares, finalmente, este año, que no es que uno dice, bueno, 5.000 millones de dólares lo destruyeron. No, eso es lo que propuso Zuckerberg pagar en compensación a la Federal Trade Commission en castigo por lo que había hecho. Lo que se puede decir es, bueno, es prácticamente una licencia para matar. Te pago eso, pero sigo. El negocio me da tanta plata que hasta puedo pagar 5.000 millones con tal de que no me den más sanciones y no me impidan seguir con mi modelo de negocios tal como lo conozco. De hecho, en 2015 había limitado el acceso a la información, lo cual generó mucha resistencia en sus clientes, porque imagínense todo el mundo que Cambridge Analytica es un caso, pero hay miles de empresas que estuvieron acumulando datos específicos sobre aquellas personas que le interesaban para realizar sus campañas. Nos enteramos porque ayudó a poner a Trump en la presidencia, pero ¿de cuántos otros casos no nos enteramos? De hecho, hace poco hubo una publicación donde estimaba el número de empresas que habían accedido a través de Facebook a datos de miles de personas utilizando un recurso similar al que utilizó Cambridge Analytica. Entonces, la manipulación es a nivel individual, a nivel social, se expande ese know-how para ser usado no solo en el mercado, sino también para ser usado en el mercado político, favorecer grietas, utilizar trolls, bots, amplificar noticias falsas y demás. De hecho, una de las personas fundadoras de Cambridge Analytica, Steve Bannon, que fue uno de los asesores de Trump, hasta que finalmente con sus barbaridades hizo que lo despidieran, estuvo involucrado en la reciente campaña de Vox en España. Ya salieron los contactos acerca de cómo Steve Bannon estuvo reunido con la gente de Vox, que es el partido de ultraderecha española, que sacó un 15%, dando un batacazo inesperado, y que en buena medida estuvo funcionando gracias a fake news, manipulación y datos, tal como lo conocemos. De hecho, es un admirador de Salvini en Italia, no me acuerdo el nombre del presidente húngaro, de un referente político húngaro, Orbán. Entonces, digamos, ahí hay una herramienta muy poderosa. No, lo que pasa hoy en día es que si vos buscas algo en Google y tenés una pestaña de Facebook abierta al lado y no la cerraste, vas a ver qué es lo que estás haciendo en todo el navegador. Entonces vas a tener información. De hecho, ¿vieron todas las páginas en las que hay la posibilidad de poner un me gusta? Bueno, esa página le está diciendo a Facebook quién entró ahí y sabe que vos estás en esa página. Hay otra tecnología que es el píxel. Hay un píxel que se trae desde Facebook, o sea, en realidad vos ves un píxel normal, pero hay un píxel que en realidad viene de Facebook y que es el que recibe información sobre quién está navegando en esa página. Hay un montón de formas de cookies y demás que lo que hacen es, hay un Firefox, hay un plugin que te muestra cuando vos entras a una página a todas las páginas que vos te estás conectando y que están recibiendo información acerca de dónde estás vos. ¿Sí? Si además estás logueado, ya te identifica, después tu IP, mientras se mantenga más o menos estable. Hay un servicio que se llama Mi Huella Digital, creo que es Mi Huella Digital, donde vos te conectás y te dice, analizando de dónde te estás conectando,
tu sistema operativo, cuántas actualizaciones tiene, el tamaño de tu pantalla y un par de datos más, logra decirte, por ejemplo, que vos estás dentro del 0,15% que te reúne todas esas variables al mismo tiempo. Entonces ya es un universo relativamente pequeño para terminar de identificarte y saber quién sos vos. ¿Te puedo comentar por qué te lo planteo? Yo estoy trabajando en una antología sobre Malvinas. Es una investigación histórica. Y hay datos que tengo que recurrir a Google para tener la precisión del día, del nombre. Y me empiezan a aparecer en Facebook solicitudes de amistad de gente vinculada con Malvinas. Yo en Facebook no, ni menciono este tema. Y me empiezan a aparecer, cuando les pregunto de dónde, puede ser por algún contacto. ¿El algoritmo te propone o te Estoy- escribe la gente de Malvinas? ¿Cómo? ¿El algoritmo te propone que te hagas amigos o Me te propone escribe en a persona? gente vinculada a Malvinas, a mí me propone como amiga. Cuando yo les pregunto, si es por algún contacto, alguien que yo estoy entrevistando, no me dice, Facebook, me apareciste en Facebook como... Y entonces yo digo, yo en Facebook no publico nada de esto. ¿Sí? En las búsquedas, obvio que me meto en páginas. En las búsquedas, Evidentemente hay algún... las páginas por las que navegás, el tipo de información en el que estás. Tu WhatsApp es una empresa de Facebook, es decir, que sabe con quién estás hablando. Instagram es una empresa de Facebook, Messenger es una empresa de Facebook. Entonces, Facebook no solo sabe lo que vos googleás, sino sabe de qué estás hablando con las personas con las que hablas a través de WhatsApp. Esa comunicación privada son datos para Facebook. O sea que, si vos lo pensás, tienen lo que vos publicás en redes sociales, que es lo que vos querés vender. Lo que hablas en la intimidad con tus amigos y con tus personas conocidas acerca de qué es lo que te está pasando. Y además, vos googleas cosas que no le dirías a nadie más. ¿Sí? Tengo este problema, ¿esto es normal? Y eso solamente lo va a saber Google. Google funciona como un confesionario donde revelás tus mayores secretos y que probablemente incluso vos mismo después de un tiempo te lo olvides. Pero Google no se lo olvida. Google sabe que buscaste el 14 de mayo de 2016. ¿Sí? Este tipo de acciones que toman, o sea, de recopilar información tuya, ¿te lo explican en los términos y condiciones cuando uno acepta? O... En general lo que tienen son eufemismos del tipo: la información, los datos que recopilaremos de tu navegación y demás serán utilizados para mejorar tu experiencia de usuario, para mostrarte publicidad relevante. ¿Sí? Y no utilizaremos estos datos para ninguna acción ni los venderemos a terceros a menos que forme parte de... Entonces te dicen todo, pero es inentendible y... Claro. Claro. Siempre ellos te dicen, o sea, ¿cuál es la gran promesa de la tecnología en la actualidad? Que todo funcione sin fricción, que todo te adivinen qué es lo que querés hacer antes de que lo hagas para que vos lo puedas hacer con un solo botón. Entonces, para poder hacer eso necesitan tus datos. Entonces, todo está en función de mejorar tu experiencia de usuario. Esteban, vos contás ahí, a propósito de este tema, un caso de un usuario que pidió a Amazon que le enviaran sus datos. Claro, bueno, Alexa. Alexa, todos saben que es Alexa, ¿no? El asistente virtual de Amazon, que es un bichito que vos tenés todo el día prendido en tu casa y al cual decís: Alexa, decime cómo va a estar el clima mañana, poné tal canción. Si tenés la Internet de las cosas en tu casa, digamos, si tenés dispositivos conectados a Alexa, es prepararme un café, subir la temperatura, apagar la luz del baño, todo lo que tengas vos conectado ahí lo podés saber. Bueno, una persona le pidió que le mandaran la información que habían acumulado sobre él, porque supuestamente este dispositivo se activa cuando vos decís: Alexa, tal cosa. Pero para poder escuchar Alexa, tiene que estar prendido. Entonces, supuestamente Amazon toda esa información la descartaba. Bueno, a esta persona por error le mandaron, no me acuerdo cuánto era, 17.000 horas de grabaciones de Alexa, y no eran de suyas, sino que se equivocaron. 1.700 grabaciones de audio. 1.700 grabaciones de audio, que no eran suyas, sino que eran de otra familia, donde había todo tipo de diálogos íntimos en esa familia.
No, salió una nota en el diario, Amazon pidió disculpas, dijo que ellos no escuchaban nada, que esos eran grabaciones, eran los algoritmos los que escuchaban, pero hoy en día no importa que sean los algoritmos los que escuchan, porque toda esa es información que te hace un poco más manipulable. Ahora, WhatsApp no te dice que todo lo que vos conversás es confidencial. Es confidencial, pero hay un algoritmo que le está usando. O sea, a ver, ¿cuánto pagó Facebook por WhatsApp en 2014? WhatsApp tenía, no me acuerdo si 500 millones de usuarios aproximadamente. Era una empresa de 50 programadores, unos pocos servidores y sin modelo de negocios. ¿Cuántos de acá pagaron $1 para usar WhatsApp alguna vez? No. Nadie. ¿Cuánto pagó Facebook por una empresa que no daba plata? 19.000 millones. 4 veces lo que pagó la Argentina por la mitad de YPF. ¿Sí? La indemnización que le pagó que le pagó el gobierno argentino por el 50% de YPF a Repsol fueron 5.000 millones. Estamos hablando de una empresa que tiene pozos petrolíferos, camiones, empleados, edificios. ¿Sí? Pagaron 19.000 millones de dólares por una aplicación que no tenía modelo de negocios. ¿De dónde sale la plata? De los datos. ¿Por qué? Porque es otra fuente de las conversaciones privadas, que es un espacio donde cuesta más acceder, bueno, a través de Facebook, con la promesa de que nunca iban a cruzar esa información en Facebook. Bueno, el año pasado le cobraron una multa en Europa porque dijeron, pero nos mintieron, qué barbaridad. ¿Cómo pues? Bueno, sí, tiene razón, tome, acá tiene, y le pagan una multa. ¿Sí? Pero bueno, sigamos avanzando. ¿Qué es lo que pasó después de la crisis? Sí. Yo tengo una pregunta. Decime. Si pasó eso entonces, pasó eso con Alexa, que entonces Alexa tiene que estar grabando todo el día para recibir una instrucción de alguien, al estar grabando todo el día, ella está escuchando todo lo que se conversa a su alrededor. Y sí. Entonces se grabó las conversaciones privadas y siguió, como en las películas de ciencia ficción, esas de luz y todo eso, y siguió el proceso de conversación que había a su alrededor. Claro, porque digo, ¿cómo hace Alexa para escuchar si no está escuchando? ¿Cómo sabe que le están llamando si no está escuchando? Por eso también se está empezando a utilizar la grabación de Alexa a la policía, las pide cuando hay asesinatos o algo, porque está constantemente grabando. Exactamente. Entonces, bueno, pero siempre hay la excusa de esa invasión sobre la privacidad, es que, bueno, miren, agarramos un pedófilo, agarramos un golpeador, agarramos un terrorista, pero el problema es que están monitoreando al conjunto de la población. No sé, cerca de 4.000 millones de personas conectadas a Internet en el mundo, la están monitoreando en prevención de, más o menos un poco más de la mitad de la población global está conectada a Internet. ¿Sí? No es toda como uno creería. Hay grandes porciones de la población que no tienen conexión a Internet. Bien, entonces, sigamos avanzando. 2008, crisis inmobiliaria, ¡pum!, vuela todo, y nuevo problema de crisis de sobreacumulación, porque no fue que el capital financiero se fundió, el bailout del gobierno de los Estados Unidos mantuvo el capital financiero intacto, rápidamente se recuperaron, los CEOs cobraron fortunas de comisiones y demás por haber hecho un desastre con la economía global, y nuevamente dicen, bueno, a ver, paren, prestemos atención nuevamente a lo que nos ofrecen las tecnologías. Está bien, la mayoría fracasó, perdimos un montón de plata, pero fíjense lo bien que le va a Google, a Facebook, a Amazon, ¿sí? Y a un montón de otras empresas que están haciendo mucha plata. ¿Qué es lo que lograron hacer estos tipos? ¿Cómo podemos hacer algo que sea parecido sin ser lo mismo? Porque otro buscador no vamos a poder hacer porque necesitaríamos 10 años de que no exista Google para acumular la cantidad de información que le permitió a Google ser Google. ¿Sí? El costo de entrada para competir con Google es tan alto que es inviable. Por eso las empresas estas tienden al monopolio. Entonces dicen, bueno, a ver, busquemos la forma de ponernos como intermediarios y que lo que nos ponga como intermediarios sea una aplicación que no requiera ninguna inversión demasiado grande, ¿sí? Que siga siendo como decíamos con la plataforma de Facebook, para que la gente se conecte. Y bueno, de ahí van a surgir los Uber, los Airbnb, ¿sí? Los Lyft, los Cabify, los Globo, los Rappi, los Pedidos Ya, que de hecho Pedidos Ya era distinto, pero después, ¿qué es lo que hacen? Se ponen como intermediarios de un negocio que ya existía. O sea, yo agarro, digamos, él contrataba un taxi, pero ella no tenía trabajo. Entonces yo agarro, le propongo a ella, mira, yo te consigo los clientes,
Vos te encargás de mantener el auto, cargar la nafta, manejarlo y demás. Y yo te pongo en contacto con ese cliente y le vamos a cobrar un poquito más barato y vos vas a circular de esa manera y vas a andar por el mundo. Bueno, ese es el modelo de Uber desde 2009. Lo que hace es ponerse básicamente como intermediario y aparte, obviamente, no asumir ninguno de los, digamos, ¿cómo hace para competir? Primero, porque tiene una espalda financiera como para trabajar a pérdida largamente. Y segundo, porque no paga impuestos, ¿sí? No le va a pagar ni seguro de vida, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni salud, ni nada al chofer. No va a pagar la nafta, no va a asumir el riesgo de que el auto choque. Y sobre todo no va a pagar impuestos para que mantengamos el asfalto, para que funcionen los semáforos, para que la policía controle el tránsito y demás. No paga impuestos localmente. Y de hecho, si hay un choque, van a terminar en un hospital público pagado y subvencionado por nosotros. Es decir, son los famosos choriplaneros tecnológicos estos. El tipo que vive de un subsidio y que con eso hace negocio y encima viene con el discurso de que está generando trabajo. Sí, está generándole trabajo a ella porque se lo sacó a él. Porque la gente viajaba en remis o en taxi. Lo que hace es que en la desesperación, lo que respuesta más racional de una persona que no tiene plata es, yo voy a contratar el servicio más barato. Y eso permite que, además de que esa persona está viviendo de los subsidios que le pagamos todos con nuestros impuestos, se está llevando una comisión de cerca del 25% a otro país. Divisas que le cuesta a Argentina muchísima soja producir. Entonces, lo que es una salida individual razonable, disfrazada de tecnología aséptica, porque yo con un solo clic sé cuándo viene el auto y encima no tengo que ir charlando con un tachero que maneja como loco, que está repodrido y que ya no aguanto más, sino que el tipo se va a tener que comportar como un señorito, porque si no yo lo evalúo mal después, y va a perder el trabajo, lo van a bajar en el ranking de Uber y no le van a dar buenos viajes. Con ese poquito yo termino haciendo algo que en el mediano o largo plazo hunde a mi comunidad, porque de última el taxista ese de alguna forma, con todos sus problemas, terminaba transformando parte de lo que yo le pagaba en una demanda futura a mí, sea de lo que sea que yo haga. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo que es una decisión racional a nivel individual, cuando se escala a nivel comunitario, termina perjudicando a la comunidad. Bueno, se lo llama emprendedorismo de shock porque entran y, digamos, terminan haciendo dumping. Dumping es trabajar por debajo del precio de costo. En China, en 2018, Kalanick, que era el CEO de Uber, decía que venían perdiendo cerca de $1.000 millones por año para entrar y competir y doblegar al principal competidor que existía ahí. Imagínense, hay una empresa grande, viene un competidor de afuera, se empiezan a pelear entre ellos. ¿Qué le pasa a todos los chiquititos? Mueren. No hay manera de competir. La lógica ahí de Uber era utilizar la ganancia que sí estaba teniendo en Estados Unidos para financiar el crecimiento en el que seguía. Bueno, este modelo cayó porque no daba, se seguía perdiendo mucho dinero, tenía muchos conflictos legales, le sacaron las licencias en muchas ciudades, por ejemplo en Londres, bueno, que en Buenos Aires también está prohibido utilizar Uber, pero bueno, siguen funcionando de hecho. Entonces, en un momento sacaron a Kalanick, que era el CEO, pusieron a otro, un inmigrante iraní cuyo apellido es interminable y no podría decir, Khorasanawi, algo así es, y que bueno, llegó a negociaciones en distintos lugares, sobre todo pensando en que este año iban a salir a la bolsa, Uber finalmente iba a salir a la bolsa. ¿Cómo le fue? Mal, bastante mal. Desde 2009 a esta parte tuvo ganancias en 2 o 3 trimestres, el resto fue pérdida. Con la salida a la bolsa, a los $1.000 y pico de millones de dólares que solía perder, se le sumaron $3.000 y pico de millones de dólares de costos que tiene relacionados con salir a la bolsa. Es decir, que en el último trimestre perdió 5.200 millones de dólares. Hace 10 años que están consiguiendo el capital para sostenerse y seguir avanzando. Y esto permite concluir varias cosas. Por un lado, el nivel de expectativa del capital financiero respecto de la cantidad de dinero que van a hacer cuando finalmente rompan todos los mercados, como para recuperar 10 años de trabajar a pérdida y invertir ahí. ¿Sí? Y por otro lado, la idea de que esto es lo que se viene y que van a avasallar, porque las principales inversiones de Uber, una de las principales inversiones es el lobby, ¿sí? El lobby para que les permitan operar. Y después, bueno, empiezan a pasar cosas como, por ejemplo, hace 1 o 2 meses le empezaron a llegar mails a los trabajadores de Uber en la Argentina para que los choferes salden su deuda, como
Uber no está cobrando, la empresa Uber no está cobrando sus comisiones en la Argentina porque tiene las tarjetas bloqueadas, le dice, bueno, vos vas acumulando deuda al chofer. Y hace poco le empezaron a pedir, como parte de este plan de reducir un poco las pérdidas, que le empiecen a abonar parte de esa deuda. Y para muchos choferes empieza a dejar de ser viable el negocio si tienen que pagar esa comisión. Pero bueno, estas son lógicas de despojo, ¿sí? Hay un recurso, en este caso podría ser el asfalto, los semáforos, los hospitales públicos y demás, que están financiados por otro lugar y viene una empresa y sin pagar todo eso se lleva una parte de esa capacidad instalada en la empresa. Sí. Las empresas de tecnología chicas que llaman startup también trabajan así con las grandes empresas tecnológicas. ¿Es algo parecido? Mira, históricamente hay un libro muy interesante que se llama La cultura de la conectividad, que puntualmente focaliza en la evolución que van sufriendo las startups de redes sociales a lo largo que pasa el tiempo. La mayoría de ellas depende de generar volumen de datos, volumen de seguidores, volumen de gente interesada en ellos. Entonces son en general plataformas muy abiertas, que están muy dispuestas a aceptar cualquier tipo de propuesta, el trabajo, la creación de comunidades y demás. Pero en algún momento empieza a llegar la presión del capital por transformar eso en ganancias. Entonces se empieza a dirigir, se empieza a estimular todo el tipo de datos, comportamientos, interacciones que de alguna manera favorecen el modelo de negocios y se empiezan a inhibir otras. ¿Sí? Un ejemplo. Digamos, el ego humano existe desde que el hombre es hombre. Saber qué piensan los demás de mí existen desde la época de las cavernas. ¿Sí? Es una información vital para saber si alguien me va a pegar un mazazo en la nuca, si me va a robar mi compañero o compañera, ¿sí? O si voy a tener comida el día de mañana, si me voy a poder reproducir. Entonces es muy importante lo que opinan los demás acerca de mí. Entonces yo empiezo a exponer algo y estoy muy ansioso por saber qué es lo que los demás piensan de mí. Antes me preocupaba los que formaban parte de mi comunidad y de mi entorno, ¿sí? Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de universidad, de escuela, lo que fuera, mi familia, los vecinos. Pero ahora yo tengo que responder a qué es lo que piensan miles de personas que por ahí ni conozco en Facebook. Y entonces me empieza a producir cierta ansiedad. ¿Por qué si yo puse esta foto tan linda de este atardecer mío en Maya, nada más que 15 personas pusieron like? ¿Quiere decir que estoy feo? ¿Quiere decir que tengo que sacarme una foto un poco mejor? ¿O qué fue lo que pasó? Ah, mirá, y yo a Juanito le había puesto un like y ahora no me puso un like. ¿Sí? Entonces empieza a perder mucho tiempo, se hiperestimula, se hipertrofia ciertos aspectos del comportamiento humano mientras se silencian otros que no son funcionales. ¿Por qué? Porque mientras yo paso todo ese tiempo, o Instagram, que no me muestra todos los corazoncitos juntos, sino que me los va mostrando de a poco para que yo vuelva a entrar a la aplicación y me vuelva a enganchar, y de esa manera va acumulando más y más datos sobre mí y me va enganchando cada vez más y me va forzando a tener el tipo de conductas que son funcionales al modelo de negocios de Instagram. Sí. Esto, obviamente, insisto, no es que hay una marioneta que me está manejando, pero son pequeños estímulos, pequeñas interrupciones. Una vez escribí un artículo que se llamaba La era de la interrupción, ¿sí? Esta situación en la cual tenemos cada vez más dificultad para concentrarnos en algo porque estamos permanentemente interrumpidos. Y si no es el celular el que nos llama, nosotros mismos nos acordamos de algo y nos autointerrumpimos. ¿Sí? Y esto es algo que es un fenómeno que se va multiplicando. Y en esa desesperación por encontrar los mecanismos que permitan hacer monetizable a una empresa, van aprendiendo, pero hay un riesgo, que es, algunas puede que no sean viables. Ya está la experiencia del 2001. Hay algunos que ya están hablando de que Uber no es viable. Y lo extraño es que, con todas las ventajas que tiene, cuando se le pide que sea un negocio normal, como ahora en California, que le pidieron que paguen seguros de salud a los choferes, que paguen vacaciones, que paguen un salario mínimo y demás, despiden un montón de gente, despiden ingenieros, ¿por qué? Parecería que ese negocio tan hiperproductivo, tan moderno, tan siglo XXI, solo es viable si funciona a destajo, con hiperexplotación y no respetando reglas básicas de los distintos países a los que llega. Entonces, ¿dónde está la modernidad de esto? En realidad hace dumping, ¿sí? Sobreexplota, hace trabajar a destajo y se subvenciona con recursos disponibles en los lugares sobre los que avanza. Volvemos a repetir la lógica
de alguna manera, de que nos enseñaban que hacían los ingleses, que los ingleses instalaban los trenes para llevarse la materia prima, ¿sí? Y después vendernos los productos terminados con mayor valor agregado. Instalamos las fibras ópticas para que se lleven los datos y después nos vendan los servicios. Y esto tiene toda esta serie de efectos secundarios que algunos de ellos ya los fuimos mencionando, ¿no? Esta celebración del yo que nos obliga a exponernos y en esta necesidad de llamar la atención para obtener reconocimiento, mostramos siempre un poquitito más hasta el punto de que ya es muy difícil determinar el límite de donde empieza la privacidad, perdón, donde termina la intimidad y donde empieza lo que uno exhibe hacia afuera. ¿Sí? Hay un libro muy interesante de Paula Sibilia donde habla de extimidad, ¿sí? Donde lo íntimo se volvió exterior y que ya no hay una diferencia entre lo privado y lo público, lo que forma parte del círculo familiar y de lo absolutamente íntimo que no le diría a nadie, que en algunas épocas, sobre todo en el romanticismo, fue una parte vital de lo que nos construía como sujetos. Ahora parecería que hay cierta tendencia a construirnos como sujetos desde afuera hacia adentro, desde las fotos que publico, la comida que como, los lugares. Y esto es muy delicado, sobre todo en la adolescencia, ¿no? El adolescente que siempre siente que no pertenece, que es torpe, que nadie lo quiere y demás. De golpe, si entra a las redes sociales, ve que todo el mundo le está pasando bárbaro, está comiendo comida riquísima, está en una fiesta con unos atardeceres increíbles y está de vacaciones en una playa maravillosa. Yo soy un tarado. La sensación es que yo soy un tarado. Todo el mundo le está pasando maravillosamente bien. Y el único idiota que está encerrado en su casa, cagándose de calor, con un ventilador al lado de la cara, soy yo. Y eso en los adolescentes es jodido, es complicado. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra, no recuerdo si lo había hecho el National Health Service, la NHS, bueno, yo lo cito ahí en el libro, que decía que los adolescentes que tenían mayores niveles de depresión a partir de una encuesta que se les hacían, eran los que tenían más amigos en Facebook. Entonces no se sabía si era que se deprimía porque tenía muchos amigos en Facebook o era que como estaba deprimido no salía, entonces sus amigos los sacaba de Facebook y no los tenía en el mundo real. Lo que pasa es que es muy tentador en las redes sociales porque uno puede editar la mejor versión de sí mismo. Entonces, en la medida en que todos competimos editando la mejor versión de nosotros mismos, generamos la idea a todos los demás de que todos los otros le están pasando bárbaro y el único tarado que está mal es uno. Y el sistema, de alguna manera, favorece como un aplanamiento de la personalidad a unas pocas variables que son las que son comunicables. Y todo lo demás se silencia e incluso hay que taparlo, hay que por ahí probablemente tapárselo hasta para uno mismo. ¿Sí? Este de FOMO, que es el Fear of Missing Out, ¿sí? La sensación de que la fiesta está en otra parte y yo me la estoy perdiendo, con lo cual se favorece esta conducta en la cual vos nunca estás en el lugar en el que estás físicamente, sino que incluso donde estás y llegaste por ahí, incluso con esfuerzo, estás comunicándote con otro lugar donde parece que la están pasando mejor, ¿no? Y es como una enfermedad característica de nuestra época, sobre todo entre los jóvenes, pero la idea de que en el otro lugar la están pasando bárbaro. En el otro lugar sí están teniendo esa fiesta de Movistar que nos muestran en las publicidades. Y yo estoy acá como un tarado con mi abuela, ¿sí? Charlando, o estoy como un tarado con estos dos amigos que son aburridos. El aplanamiento de los vínculos y las emociones. Bueno, hay toda una cuestión ahí que es para discutir largamente, casi filosófica, hasta qué punto el lenguaje es el que nos construye. Digamos, desde el psicoanálisis, de alguna manera, el lenguaje nos permite ser determinado tipo de sujetos porque es lo que nos permite expresar. Ahora, en la medida en que cada vez más y más vínculos interpersonales se reducen a emoticones, ¿significa que nuestras emociones también se aplanan a las 5 emociones posibles? Estamos entrando ya en un terreno como para discutir largamente, ¿no? Pero digo, si los mecanismos de comunicación de alguna manera son los que encorsetan lo que nosotros podemos comunicar, ¿esto modifica lo que nosotros sentimos también? Digo, estamos entrando en una etapa en la cual está el protagonismo de los mecanismos digitales de comunicación que empiezan a incidir en la forma en la que nos construimos como sujetos y cuáles son las herramientas que disponemos como sujetos. No existe ningún sujeto que esté fuera de toda influencia. ¿Por qué? Porque todos somos productos de una cultura, un lenguaje, una familia, una educación, un entorno, una realidad, un montón de cosas. Ahora, uno de los, digamos, lo fundamental en todo esto es lo que nosotros recibimos, las comunicaciones que recibimos de los maestros, los familiares o del entorno, de esta habitación. En la medida en que más y más de estos estímulos están mediados por plataformas digitales,
y están de alguna manera filtrados por algoritmos que favorecen determinado tipo de mensajes y no otros, ¿hasta qué punto esto no está modificando la forma en que se construyen los sujetos? Y en ese sentido estamos en un laboratorio en el cual se está experimentando con millones y millones de personas. Pensemos, ¿cuánto hace que no escuchan a un niño llorando en un colectivo o en una sala de espera porque están aburridos? Bueno, ayer me pasó así en el tren. Ni con Mickey Mouse la pude calmar. Bien, pero ¿qué estamos haciendo con todos esos niños que de golpe ya no conocen el aburrimiento? Que no aprenden a administrar el aburrimiento. Yo te entiendo perfectamente, yo como padre, por un poco de silencio, cuando mi hijo tenía un capricho, estaba dispuesto a darle heroína si hacía falta. Ni hablar de YouTube. ¿Sí? Está bien, pero lo que pasa es que... Por eso, darle heroína está condenado socialmente, darle YouTube no. Es un delito también. Es un delito también. Es un delito, está mal. Ahora, YouTube está totalmente aceptado, que si un chico llora le da YouTube así no jode. Sin embargo, la Asociación Pediátrica Americana dice que los niños menores de 18 meses no deberían usar pantallas. No deberían interactuar con pantallas. ¿Cuánta gente lo sabe esto? Y que después, hasta los 2 años, no deberían tener más de 1 hora de pantalla por día. ¿Por qué? Porque los chicos, con todas esas interacciones que no tienen, pierden una etapa muy maleable, muy potente de aprendizajes que se reducen a una visualización pasiva con una pantalla. Y eso no está problematizado socialmente. No es que el que lo hace es un desgraciado, un mal padre, ni está ni problematizado. El aburrimiento genera la creatividad. El aburrimiento, todo el mundo dice el aburrimiento genera la creatividad. Son chicos que no conocen la frustración de estar aburrido y de que ese aburrimiento se transforme en otra cosa. El negocio que estás hablando, creo que no es inocente, porque construir sociedades planas que no se cuestionan, que viven en una felicidad virtual. El amor es virtual, la amistad es virtual. Y ojo que antes eran las cartas, antes la gente se enamoraba por cartas, hoy es por las redes. Pero el cartero no miraba esa carta para ver cómo manipular a las personas. Claro, no sé qué pasaba, pero te digo, creo que lo que generás son sociedades muy homogéneas, que les gusta lo mismo, piensan lo mismo. Byung-Chul Han tiene una frase muy linda que dice... Y esas sociedades son pero altamente controladas. Claro, Byung-Chul Han tiene una frase muy linda que dice: lo igual no duele, lo igual no produce ruptura en el sistema. Entonces todos nos comportamos de manera igual, incluso cuando nos diferenciamos, lo estamos haciendo todos en el mismo sentido, ¿no? De mostrar un poquito más, pero no discutimos. Y respecto a los menores en particular, tienen un perfil hecho ya desde los 2 años, como decís vos. Hay chicos que tienen 7, 6 años cuenta de Instagram. Esos chicos están dejando sus datos desde... Peor aún. Nosotros tenemos ya por lo menos 40 años promedio, pero no vas a encontrar una foto mía de bebé, en cambio los chicos sí. Peor aún, digamos, cuando yo les contaba hace un rato que Google y Facebook tenían el problema de que habían devaluado el precio de la publicidad porque la hacían mucho más barata, les está empezando a pasar que en lugar de crecer al 25% interanual, cual es escandaloso, digamos, tantos años creciendo al 25%, crecen al 23%. Cuando crecen al 23%, es decir, menos de lo que habían crecido el año anterior, de alguna manera el capital financiero empieza a encender las luces de alarma y caen el valor de las acciones, ¿sí? No es que dejó de crecer o que crece despacito, crece al 23%, pero crece un poquito menos que en el año anterior. Entonces hay una presión muy grande sobre estas empresas para seguir expandiéndose y encontrar nuevos nichos, ¿sí? Entonces tienen un poder de fuego enorme, tecnológico y financiero, para empezar a explorar hacia otros lugares. ¿Cuáles son esos otros lugares donde haya mucho dinero como la publicidad? Un ejemplo es la propuesta esta de Facebook de desarrollar Libra, una criptomoneda que le permitiría meterse en el negocio financiero y bueno, imagínense, ahí sí que hay plata. Pero digo, volviendo a lo que estabas diciendo vos, ¿cuál es otro mercado muy tentador donde hay mucho dinero? La educación. Ahí está. La educación es súper tentadora. Si nosotros los que están liderando ese intento de ingreso a las aulas son Microsoft y Google sobre todo. Google, que les ofrece la suite educativa a las escuelas de forma gratuita y espacio en los servidores, porque aparte los docentes y los estudiantes ya conocen las herramientas de Google, es muy fácil. Pero mientras tanto están recopilando datos a lo loco. El plan Ceibal, que es uno de los planes pioneros de One Laptop per Child, una computadora por chico, hizo un contrato
hace 4 o 5 años con Google para que los chicos empiecen a usar Chromebooks. Las Chromebooks son como computadoras tontas que prácticamente todo lo hacen en la nube. ¿Qué es eso? Es un monitoreo permanente del proceso educativo de todos los pequeños uruguayitos en su viaje hacia la adultez. Donde van a saber el día de mañana con quién hablaron, de qué hablaron, cuándo entendieron tal cosa, cómo fueron variando sus intereses. Y el día de mañana alguno de esos uruguayitos será presidente y tendrán además los datos de ese tipo individual. Pero eso es un conocimiento enorme. A mis hijos les dan las computadoras de Conectar Igualdad, del Plan Sarmiento, con un Windows 10, cuyo modelo de negocio ya no es las de licencias como tenía antes Microsoft. El modelo de negocios de Microsoft ahora es datos. Todo lo que hagan mis hijos en esa computadora va a ser transmitido a servidores en los Estados Unidos. ¿Sí? Y yo les puedo decir, bueno, pará, yo te instalo un Linux. El Windows 10 copia todo lo que vos hagas. El modelo de, la ganancia la hacen a través de los datos. Pero es la primera vez que Windows te permite pasar de versión de Windows sin cobrarte. Fueron muy generosos. Esta vez no te cobraron una licencia. Te lo hicieron automáticamente y empezaron a recabar los datos. ¿Sí? Por eso fueron tan generosos. Porque se dan cuenta que el modelo de las licencias no da tanta plata como da el modelo de los datos. Entonces, yo me metí en esa máquina y ni siquiera tenía bloqueado la cámara para que te pidiera permiso, o el micrófono para que te pidiera permiso, o un montón de cuestiones mínimas, básicas de privacidad que el gobierno de la ciudad ni siquiera se tomó el trabajo de setear correctamente. No te digo ya de instalar un Linux, ¿sí? Una distribución de GNU Linux. Bueno, yo, porque tengo el conocimiento, a pesar de ser de sociales, yo no soy ingeniero en informática ni mucho menos, les instalé un doble buteo con un Ubuntu, que es una distribución de GNU Linux, para que normalmente usen eso. Pero cuando van a la escuela, tienen que usar el Windows, porque están todos los compañeritos con Windows. Por lo menos ellos tienen idea de que existe otra cosa y que se puede usar y que funciona bien. Y que es más, tiene algunas ventajas, porque pueden descargarse todos los programas que quiera y no tiene problema, no tiene que andar craqueando jueguitos. ¿Sí? Se los puede descargar directamente. Y hay universidades que tienen ya la instrucción de decirte como profesor, sacate una cuenta en Google Scholar. ¿Quieren algo más grave todavía? Todos los docentes de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que usan un mail, tienen una cuenta personal que les da el Ministerio de Educación, que es bue.edu.ar. Ese bue.edu.ar en realidad es un Gmail. ¿Sí? Es un servicio que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le contrató a Google. O sea que las planificaciones, los mensajes entre docentes, los horarios y demás, todo eso está en los servidores de Google. ¿Para qué los usará? No lo sabemos. Lo puedo usar para muchas cosas, por ahora para ninguna. El día de mañana las puedo usar para algo, pero mientras tanto va acumulando datos y buscando correlaciones. Entonces, esto que es tan confortable, de que aprieto un botoncito me vienen a buscar, que hago clic y me traen algo a mi casa, que me mantiene entretenido, ya no conozco el aburrimiento, apenas me aburro, agarro el celular, estiro la mano y ya es como un chupete electrónico que me calma todas las ansiedades. ¿Sí? Todo esto es un confort maravilloso, pero al mismo tiempo es una jaula que vamos construyendo y que no nos vamos dando cuenta. Tiene un precio, exactamente. Y hay una frase muy linda de Byung-Chul Han, que es como leí el otro día, más que un filósofo, es un gran aforista, ¿no? Es el gran aforista de la actualidad. Dice, si el Big Data proporcionara un acceso al reino inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería pensable una psicopolítica que interviniera hasta en lo profundo de nuestra psique y la explotara. ¿Sí? De alguna manera, el Big Data empieza a ser un acceso directo al inconsciente colectivo. A aquello que ni siquiera sabemos que pensamos y que de ninguna otra manera podríamos saber. Entonces, resumiendo, una tecnología de un enorme poder innovador, ¿sí? Una tecnología hermosa, ¿sí? Como la tecnología digital, muy poderosa, con internet, con la web y demás, empieza a ser alimentada y desviada o llevada a cierto tipo de desarrollos a partir de la lógica del capital financiero, que empieza a buscar los mecanismos para transformar esto en otro espacio de reproducción del capital. A partir de ahí, por prueba y error, salen algunos modelos de negocios exitosos que generan a su vez nuevas crisis de sobreacumulación que debe ser invertida en un lugar y que llevan a más y más experimentación sobre los sujetos. Y donde el eje pasa por los datos,
el conocimiento sobre ese inconsciente colectivo, la manipulación y todo un know-how que se va desarrollando acerca de cómo llevarnos hacia donde somos más funcionales para el negocio y para el aumento de los ingresos de estas empresas. ¿Qué hacer? Se estarán preguntando todos. ¿Qué hacemos? Bueno, se puede hacer cierta reducción de daños, ¿sí? Reducción de daños que de hecho hay incluso algunas empresas en Estados Unidos lo están promocionando entre sus empleados, que pasa por intentar sacar las redes sociales de los celulares. ¿Vieron que no se puede sacar algunas? ¿Sí? Y bueno, ya que la tengo que buscar el teléfono que me mandaron por Messenger. Bueno, lo abro el Facebook, lo vuelvo a configurar y demás, pero bueno, pongámosle, si no logramos sacar las aplicaciones o no logramos desactivarlas, ¿sí? Yo por ejemplo, en lugar de usar un Android, que el que viene por default, me instalé otro sistema Android que es Lineage, que es abierto, que me da un control real sobre el teléfono. No tengo Facebook, no tengo las redes sociales que no quiero, no las instalo, ¿sí? Me da mucho más control sobre mi celular. Hace falta cierto conocimiento tecnológico, no mucho, insisto, yo soy de sociales y sin embargo lo pude hacer con un poco de ayuda. Sí, pero vos fíjate, yo cambié el celular hace 2 días. Y cada vez tenés menos control. Me empezó a pedir si quería vincular Sí. WhatsApp con esto y esto con esto, que como vos no sabés, ¿Conectás todo? Es que a nivel individual, salvo cuando uno empieza a ver estas cosas tipo el dynamic pricing y demás, es muy difícil darse cuenta de cómo te va. Todos pensamos que no somos manipulables. Y sin embargo, obviamente, la realidad, sí, si llueve yo saco un paraguas, soy estimulable. Si no sería un adoquín, sería una piedra. ¿Sí? Pero si me están estimulando el miedo, hay muchos robos, hay cuidado, hay mucho robo, hay mucho robo. Lo mismo que hace la televisión, lo puedo hacer con el teléfono y mucho más, porque el teléfono está siempre conmigo. Yo la televisión la apago a veces. Y aparte, me va construyendo mi realidad a medida, con mis miedos, no con los miedos de la mayoría de la población. ¿Sí? Ahora que mencionás eso, me haces pensar que esta tecnología muchas veces sirve para salvar vidas de gente. Por supuesto. Que aparece, yo qué sé, en un ascensor, en el boque de un ascensor. Por supuesto. En situaciones de desaparición real. Claro. Cuando se pierde y lo encontrás por localización geográfica, eso sí es un menos mal. claro, ponerle la pedofilia o ubicar a... Claro. Bueno. Un animal, el tema es para que se... Bueno, ¿vieron el hombre este del Garrahan? Que agarraron el pedófilo del Garrahan. Bueno, se enteraron de ese hombre porque Google escanea los mails, entre muchas otras cosas, buscando a imágenes que la inteligencia artificial detecte como pedofilia. Y le avisa a una organización internacional que le avisa a la Argentina. ¿Sí? Entonces, la pedofilia, el terrorismo, el lavado de dinero y el narcotráfico son las 4 excusas que ustedes van a ver siempre como justificación para el monitoreo del conjunto de la población. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con los pedófilos? No van a usar más Gmail. Pero mientras tanto la excusa funciona perfectamente para monitorearnos a todos. Y el potencial de la tecnología es enorme, pero es también una trampa. Pensemos, por ejemplo, en Chile. ¿Cuántas denuncias pudo hacer la gente del nivel de violencia que están sufriendo de manos de los carabineros, con filmaciones y demás? Pero si nosotros decimos, las redes sociales son una manifestación espontánea de lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿qué pasa si ponen a trabajar un montón de bots, como hicieron el otro día, diciendo los carabineros me defienden como hashtag? ¿Cómo diferenciamos que ese es mentira, ese es manipulado, pero el que es verdadero es el nuestro? ¿Sí? Entonces todo se mezcla, es muy difícil encontrar y cómo hacer pie. Pero volviendo a eso, ¿sí? Sacarle todas las alarmas al celular, que no me diga nada, que yo decida que quiero entrar a una red social, como mínimo, ¿sí? Que no entre el celular a la habitación, ese momento en el cual nos despertamos es un momento de mucha debilidad, donde levantamos el celular para ver qué hora es y ya nos engrampamos con 52 mensajes. Cuando nos queremos dar cuenta, nos olvidamos de desayunar. ¿Sí? Regulaciones. ¿Sí? Esto que entra a través de la fibra óptica, ¿por qué no es regulado como lo que entra a través de la frontera o como los medicamentos que se importan a la Argentina y la ANMAT tiene que decir si son medicamentos que reúnen las condiciones necesarias? ¿Por qué dejamos entrar a Uber sin más, sin preguntarnos si esto está produciendo algún daño o un beneficio en la sociedad? Regulaciones acerca de las redes sociales, regulaciones acerca del uso del teléfono en distintos espacios, como puede ser la escuela. El lugar en la educación, ¿sí? En esto soy como bastante cauto, porque la escuela
en general es el lugar donde le ponemos todas las exigencias de las cosas que no podemos resolver como sociedad, ¿no? Miren, en la escuela no aprenden que no hay que ser machistas, pero el pibe después sale a la casa y lo único que ve es tipos maltratando mujeres, ¿sí? O la mujer cosificada. No, en la escuela hay que enseñarles a que no se crean la publicidad, pero si toda la sociedad está funcionando en base a que sos más o sos mejor cuanto más tenés. Bueno, digamos, teniendo en cuenta esa sobreexigencia que se le encaja a la escuela y se culpa a los maestros porque no resuelven todos los problemas que la sociedad, de hecho, no está pudiendo resolver, creo que en la educación hay mucho para trabajar para que la tecnología sea una herramienta pedagógica. En ese sentido, el plan Conectar Igualdad me parecía que era muy bueno porque al menos proponía con muchísima dificultad y muchísimas limitaciones el uso de una tecnología, el uso de software libre, sobre todo una distribución de GNU Linux como fue Debian en su primer momento y después Guaira, que era un desarrollo propio argentino de una distribución de GNU Linux. Y después un plan de desarrollo. ¿Qué es lo que queremos como sociedad? ¿Qué lugar va a tener la tecnología en nuestra sociedad? Si ya sabemos que cuando la empresa es extranjera, la ganancia también lo va a hacer. ¿Por qué no pensamos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. El uso de software libre, por ejemplo, en las reparticiones del Estado en vez de Windows, permitiría generar trabajo local. En vez de estar pagando licencias y mandando datos, ¿por qué no usamos GNU Linux? Que la mayoría de las reparticiones del Estado pueden usar perfectamente el Excel, el Word y las 4 herramientas que usan que existen similares en GNU Linux para usar y que además eso te lo puede instalar y te lo puede mantener cualquier cooperativa o empresa local que se dedica al software libre. No te hace falta contratar a Microsoft para eso. Está toda truchada por señalar del Estado. Claro, y después... Pero es cada tanto. Claro, están todas truchadas, entonces viene Microsoft con la policía y te dice, vos tenés 62 licencias, me debes $14.000, pero te voy a cobrar nada más que 5.000. Si igual no tiene ningún costo para ellos. La Argentina está exportando software, hace un par de años exportó software por cerca de 1.200 millones de dólares. Buenísimo, exportó más software que carne. ¿Sí? Buenísimo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos pagando mucho más por licencias. Ese trabajo humano, horas de trabajo humano exportados para fabricar programas, que después nosotros, que una vez que se hacen, se multiplican sin ningún costo, porque una vez que tenés el primero podés hacer 1.000 al mismo precio, nosotros los compramos a través de las licencias. O sea, estamos programando la ganancia del otro. Las botas, es lo mismo. El cuero y las botas. En ese sentido tengo una consulta. Viste que Amazon quiere desembarcar acá. Sí. Y hoy es el mismo mercado que el Mercado Libre. ¿Significa algún riesgo para el Mercado Libre? Porque el Mercado Libre, vamos a decir la verdad, que es la empresa tecnológica más grande de Latinoamérica, podríamos decir, casi. Sí. En Argentina, por lo menos, sí emplea un montón de gente. De hecho, una de las razones por las cuales Amazon no entró todavía es porque Mercado Libre tiene el poder de lobby como para que no lo haga. Ahora bien, hay un tema ahí que es complicadísimo y largo de discutir. ¿Qué nueva riqueza produce Mercado Libre en la Argentina? ¿Produce más empleo? No, se cierran locales. ¿Sí? ¿Produce hace que se vendan más productos? No, lo que vos comprabas en la ferretería ahora lo compras a través de Mercado Libre. La diferencia es que mucho del dinero que circulaba y que iba a parar localmente, los impuestos del local, el tipo que limpiaba el vidrio, el que le ponía el escritorio, el empleado de ese negocio y demás, ahora va a parar a manos de una sola empresa que la concentra y dice, miren todo lo que ganamos, somos un unicornio, pero era dinero que estaba distribuido, era dinero que seguía, o sea, si vos ahora comprás una tapa de inodoro, antes también la comprabas, ahora la estás comprando en Mercado Libre y le estás dando una parte de la ganancia a Mercado Libre. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí. Eso suponiendo que Mercado Libre, cada vez que dice que lo van a regular, o que van a poner, qué sé yo, por ejemplo, Mercado Libre, ahora vos pones tu dinero dentro de Mercado Libre, ¿sí? Todas las transacciones que se hacen internamente dentro de Mercado Libre, yo vendí unas zapatillas, entonces le compré una camisa, todo eso es dinero en negro, que no paga ningún tipo de comisión, no está pagando impuestos, ¿sí? Entonces es un mercado negro financiero que, al ahorrarse los costos financieros y descontrolar, bueno, obviamente resulta mucho más económico y eficiente. Bueno, por eso ahora se le está tratando de aplicar desde los bancos algún tipo de regulación para decir, che, flaco, vos estás haciendo negocio financiero, no estás pagando nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Galperín? Me voy a ir del país, me voy a ir a un país donde no sean retrógrados, y me voy a ir a un país donde el PBI de Irlanda. El PBI de Irlanda es una cosa si vos considerás solamente su producto nacional y otra cosa muy distinta si vos considerás
todo lo que se factura a través de Irlanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque Apple, Facebook y un montón de empresas tecnológicas muy grandes se fueron a Irlanda porque le cobran mucho menos impuestos. Entonces, estas empresas, lo dice Nick Srnicek en el libro que yo menciono mucho ahí al principio, más que creadoras de ganancias, en muchos casos son parasitarias de dinero que ya existía previamente en la sociedad. Son mucho más eficientes para captar un dinero que estaba distribuido y que de alguna manera decís, ah, qué bien, pero nos va empobreciendo a todos los demás. ¿Por qué? Porque la economía, o sea, ¿cómo hacen Google, Facebook y todas esas empresas para ganar tanto dinero en una economía global que está semiestancada? La están sacando de otro lado, lo mismo que el capital financiero. Entonces la lógica es mucho más financiera